Ah, primero quiero agradecer a cada uno de ustedes por la presencia aquí. Agradecer, por cierto, al profesor Armando Flores por la muy generosa presentación que acaba de hacer, y por cierto también a la profesora Claudia Rosas, quien ha dicho frases muy bonitas porque es mi amiga, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Yo, por cierto, no voy a hablar del libro, no faltaba más. Quiero hablar de esta universidad y por qué estamos aquí. En los últimos 10 años, como consecuencia de mi ausencia del país, de una manera u otra, los trabajos realizados sobre el Perú y sobre la región andina fueron difundidos por el Instituto el Pedagógico de San Marcos, gracias a los esfuerzos de los compañeros y los amigos, quienes en efecto han venido publicando 4 o 5 títulos sucesivos de mis reflexiones. Y esta es una muy buena oportunidad para decirles a todos ellos, y en particular a Michelle Mendieta, muchísimas gracias por eso. Yo fui informado hace muchos años de la apertura y la instalación de esta Universidad de Ciencias y Humanidades en Los Olivos, en lo que se llama el Cono Norte, y desde ese momento mostré efectivamente un enorme interés, no solamente por su estructura, sino por su funcionamiento. Animado por un grupo de muy jóvenes profesores en un lugar tan especial como donde nos encontramos, me pareció efectivamente una promesa muy importante, y decidí hacer todo lo posible por apoyarlo. De tal modo que cuando el profesor Ronald Garnelo hace algunos meses me invitó a estas jornadas, que se habían pensado como celebración de su 50 aniversario del fondo editorial, creo, de la academia, le dije, por cierto, no solamente cuenta conmigo, sino que vamos a hacer algo un poquito más notable. Será efectivamente una experiencia memorable que los anales académicos del Perú lo registrarán por muchísimo tiempo. Y felizmente pude convencer al profesor Perry Anderson, quien viene por vez primera al Perú, de reunirse esta noche con nosotros. Es realmente un privilegio enorme para el conjunto del país contar con un tan destacado académico, no solamente por los escritos que la profesora Rosas ha detallado, sino por su compromiso. Durante mucho tiempo fue y sigue siendo uno de los principales animadores de la Niffler Review, que es seguramente la más importante publicación de la izquierda occidental con la que contamos ahora. Entonces, muchas gracias. Es para mí una inmensa satisfacción, porque lo conozco hace muchísimos años. Pasé efectivamente mucho tiempo en Europa, pero debo decir, como él lo sabe, que fue leyendo sus libros, discutiendo, conversando con él, cuando la idea de un tipo de historia comenzó, gracias a esa enseñanza, a confirmarse en mi vocación. Bueno, el libro del cual la profesora Rosas ha dicho cosas muy lindas tiene efectivamente un doble motivo. La primera es una coyuntura, el bicentenario. En efecto, varios países de la América Latina en el 2009 y en el 2010 conmemoran otra vez el bicentenario de su independencia. Y algún despistado por ahí quiere igualmente conmemorar el bicentenario del Perú. Solo que hay un equívoco gravísimo, porque los bicentenarios que países como Ecuador y Colombia o México celebran
aluden efectivamente a la constitución de juntas de gobierno que se establecieron en 1809 y 1810 como consecuencia de la vacancia del poder imperial al ser enviado su rey, en ese momento Fernando VII, a una prisión en Francia como consecuencia de la intervención francesa en la península española. Ahora fueron juntas de gobierno totalmente efímeras, totalmente equívocas, porque se establecieron en nombre de la religión y por otra parte en nombre del rey. Perú no tuvo una junta de gobierno y por razones muy concretas. El Perú tuvo el enorme privilegio de contar con Francisco de Toledo, que fue efectivamente el gran arquitecto del sistema colonial, porque fueron a partir de las bases establecidas por su política a mediados del siglo XVI que este sistema funcionó. Y por otra parte, España tuvo el privilegio de contar con un extraordinario garante de ese orden colonial, que fue justamente Fernando de Abascal, quien justamente en los años en que España estaba invadida por Francia, entre 1808 y 1814, no solamente que combatió con éxito cualquier intento de sedición y de separación del entorno, por ejemplo La Paz, por ejemplo Quito, sino que al mismo tiempo, con las armas en la mano, pudo efectivamente reconstruir el espacio colonial que había sido fuertemente fraccionado luego de las turbulencias de comienzos del siglo XIX. De manera que con un gobernante de ese calibre, debajo está el papel, asociado por otra parte a la pesadilla reciente desatada efectivamente por la rebelión de los Amaru o de los Katari, muy pocas ganas efectivamente le quedaba a la pequeña aristocracia criolla de desprenderse del paraguas protector de España. Esa entonces fue una razón para tratar de pensar el problema del bicentenario en una escala planetaria, porque desde hace mucho tiempo me parecía efectivamente que no es mirándose el ombligo como uno puede realmente entender las cosas. No se necesita ser un profeta de la historia comparada para dejar de reconocer que solamente en el espejo del otro, no solamente uno entiende al otro, sino que además uno termina entendiéndose a sí mismo. Y en ese sentido, analizar la experiencia colonial solo dentro de Hispanoamérica o incluso dentro de las Américas, es decir, incorporando Estados Unidos e Inglaterra, me parecía insuficiente y era por lo tanto indispensable añadir el análisis de las experiencias de África y de Asia. La segunda razón es una razón más teórica. Todos los pueblos desposeídos, pobres y miserables del planeta tuvieron una experiencia colonial. Ahora, por cierto, hay muchos países que tuvieron esa experiencia colonial y no hacen más parte del tercer o del cuarto mundo, sino que son países todavía bastante prósperos. Para empezar, en términos regionales cercanos, los Estados Unidos, por ejemplo, Canadá, por ejemplo, o un poco más lejos, Australia. Entonces, ¿cómo hicieron para efectivamente salir de ese pesado legado de la experiencia colonial y seguir avanzando? ¿Y por qué, por otra parte, los otros países como el nuestro siguen justamente marcados por esa condición? Ahora bien, analizar estas dos preguntas implica, por cierto, primero establecer una cronología. La palabra colonización o experiencia colonial es efectivamente una palabra equívoca si uno no se esfuerza por darle un contenido, porque hubo por lo menos tres tipos de colonialismo. El primero, el más clásico, el que corresponde a la experiencia colonial de Hispanoamérica del 16 al 18, donde los ejemplos más claros son
la relación que Portugal estableció con Brasil, por una parte, o la relación que España estableció con el resto de América. La segunda es una experiencia colonial mucho más reciente, que empieza en el último tercio del siglo XIX y se prolonga hasta los grandes movimientos de descolonización poco después de la Segunda Guerra Mundial. Y la tercera, de una manera u otra, son efectivamente las experiencias actualmente en curso. La primera significó efectivamente un proceso de expropiación, fundamentalmente de metales preciosos. Se ha calculado que solamente hasta 1650 América envió 181 toneladas de oro y 16.000 toneladas de plata. Yo comentaba anoche en una reunión de amigos que el gran economista John Maynard Keynes, en sus ratos de ocio, además de escribir sus grandes libros de economía, se puso efectivamente a calcular qué hubiera pasado si Charcas, que ahora se llama Bolivia, hubiera retenido apenas una alcancía de plata que había hundido uno de los barcos que atravesaba el Atlántico. Y Keynes decía en 1930, Bolivia hubiera sido en ese año, calculado a un interés compuesto, una de las primeras potencias financieras del momento. Pero no se trata solamente de una pérdida material y de recursos. África, en el mismo momento en que empezaba la presencia de España y de Portugal en el así llamado Nuevo Mundo, exportó justamente desde ese momento hasta fines del siglo XIX cerca de 10 millones de africanos en condición de esclavos. De manera que no se necesita efectivamente un esfuerzo mental muy grande para tratar de entender de una perspectiva histórica por qué el continente africano se encuentra en la situación de hoy. Ahora bien, esto, como sabemos muy bien, hizo parte de la famosa leyenda negra que acompañó la experiencia de España en América. Pero para colocar las cosas en un justo balance, habría que referirse a dos situaciones igualmente problemáticas. La primera es que ningún otro proceso de colonización, como el establecido por España, estuvo acompañado por un debate muy serio en términos teológicos, en términos jurídicos, en términos morales, acerca de qué derecho tenían los españoles de hacer lo que estaban haciendo. Y no se referían solamente a la matanza de la población nativa, sino a la confiscación y a la expropiación de sus recursos. Luego, ese debate, que mirado retrospectivamente desde el 2011, pareciera efectivamente un debate absurdo o surrealista. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Eran o no lo eran? Y al final decidieron efectivamente que sí lo eran, pero no en las mismas condiciones que los otros. Como dice Anthony Baldwin, no es por cierto entonces fortuito que eso que se llama antropología hoy naciera justamente en el contexto de esos debates. Y lo que es seguramente mucho más problemático aún es que el control colonial que España ejerció sobre América fue igualmente muy extraño. En efecto, como todos sabemos, España no contó sino hasta las postrimerías del siglo XVIII con un ejército colonial, en el sentido estricto de la palabra, porque el ejército aparece como consecuencia de las grandes rebeliones de los Amaru o de los Qatari. Lo que hubo antes eran milicias integradas por criollos, lo que quiere decir confiar efectivamente a los zorros como guardianes del gallinero.